Vamos a empezar con un poquito de contextualización. Se han venido dando como diferentes cambios en el sector de la educación, en estos temas migratorios, que sabemos que constantemente siempre hay muchos cambios en Australia, y por eso es que es muy importante siempre estar actualizados y actualizados con las personas que están autorizadas legalmente pues para dar este tipo de información. En este caso, Jorge es agente migratorio. El número de registro de Jorge es 1679 990, y pues el día de hoy nos acompaña para que hablemos un poquito de estos cambios, tanto a nivel de migración permanente como también a nivel de visa de estudiante, que yo creo que es bastante importante. Yo soy creador de contenido. Mis redes sociales pues, son Hey Parceros en YouTube, Instagram, TikTok, y soy socio de la agencia de estudios NetExperience. Acá en este momento estamos viendo en pantalla la forma en la que se puede obtener una cita con Jorge Robles Campos. En este caso, la mejor forma de canalizar pues, las citas es vía correo electrónico por medio de los correos electrónicos que estamos viendo en pantalla. Y en caso de que algunas personas requieran información sobre estudios puntualmente, se puede canalizar esta información mediante los dos números de WhatsApp que vemos también en pantalla. Uno es el de Héctor, que está por acá también, y el otro es el mío, que es el +57, es decir, el número de Colombia. Jorge, te presenté, pero me imagino que siempre igual te gusta autopresentarte. Entonces, ¿qué nos cuentas sobre ti antes de que entremos en materia? Gracias, Camilo. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia. Eh, bueno, mi nombre es Jorge Robles Campos, soy agente de migración registrado aquí en Australia. Yo radico en la ciudad de Melbourne. Eh, He estado trabajando ya casi ya vamos para 9 años como agente de migración. Eh, y bueno, ahora vamos a un poco a presentarles eh, las novedades que hay básicamente en la parte de migración, ¿no? O sea, adicionalmente de la presentación que me ha hecho Camilo, quería comentarles que también soy gerente de migración para la compañía RC Migration, ¿no? Entonces, yo me dedico a esto, a dar asesoría migratoria. Eh, entonces, para empezar, no sé si tú quieres darle un poquito de tú vas presentando los slides, ¿sí? ¿Te parece? Gracias, Camilo. Claro que sí. Eh, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Bueno, el día de hoy básicamente hay cambios migratorios en noviembre del 2023, perdón, en diciembre, los primeros días de diciembre del 2023, hubieron unos anuncios por parte de la ministra de Home Affairs, del Departamento de Home Affairs, diciendo que se iba a cambiar considerablemente la estrategia de migración para Australia y que se iba a enfocar básicamente en reducir eh, el número de personas con visas temporales aquí en Australia, y una de las principales eh, cantidad de gente con visas temporal eran las visas de estudiante, las visas de graduado, etcétera. Entonces, ¿cómo quieren reducir un poco ese número? Era básicamente poniendo mucho más, eh, eh, siendo más rigurosos en el criterio de selección para ver quién venía a estudiar aquí en Australia. Adicionalmente, se anunció que las personas eh, que eran elegibles para visa de graduado iban a tener dos criterios adicionales que iban a ser, iba a ser más riguroso en el sentido de, número uno, el criterio del idioma inglés, y se iba a subir el nivel de inglés requerido para aplicar a una visa de graduado, y número dos, se iba a reducir la edad, ¿no? O sea, personas que querían aplicar a la visa de graduado. Eh, Ahora, actualmente, la ley aún no ha cambiado, pero se espera que en este año va a cambiar. Eh, es 50 años, o sea, la persona puede aplicar hasta antes de cumplir los 50 años. Y lo prometido por la ministra es que esta edad va a ser reducida a 35 años. Los cambios empezaron básicamente la semana pasada, o mejor dicho, el jueves, viernes de la semana que acaba de terminar o que está terminando. Ya lo primero que salió era que, por ejemplo, el criterio
que teníamos para visa de estudiante que se llamaba el GTE o el Genuine Temporary Entrant, iba a ser reemplazado por un criterio que se llama GS o Genuine Student. Eh, ya vamos a ir a desarrollar en los siguientes diapositivas cuál es básicamente el contenido de este criterio, ¿no? En mi, particularmente, no creo que haya cambiado mucho. Yo siempre, durante las consultas migratorias, le decía a, a los clientes que siempre tendrían en la carta de GTE, tendrían que como que direccionar el motivo de por qué la persona iba a estudiar el curso, cuál era el beneficio que ese curso le iba a dar a la persona una vez que regresara a su país de origen, por qué elegía esa institución educativa, por qué elegía el curso, cómo es que el curso encajaba en su línea de carrera. Entonces, adicionalmente, obviamente, el día de ayer también se pusieron nuevos criterios para evaluar este estudiante genuino, y uno de ellos también es el tipo de visa que actualmente tiene, ¿no? Si es que no viene de una visa de estudiante y, por ejemplo, está con una visa 408 COVID, eh, hay que poner el historial y por qué aplicó a esa visa también, hay que direccionarlo. Jorge, una cosa que es bastante importante que creo que también se mencionaba mucho en este documento con el plan migratorio para Australia del 2024 que salió en diciembre del año pasado, es que había mucho énfasis en que en Australia había muchas personas con visas temporales que se estaban quedando por tiempos muy largos. Entonces, creo que también pues ese es uno como de los objetivos que tiene el gobierno con relación a estos cambios y a la reducción pues, de cupos para las visas, por lo de que vemos que había mucha gente que llevaba en visa de estudios 7, 8, 9 años, entonces de pronto el enfoque ahora es diferente desde ese punto de vista, ¿o cómo ves esa parte? No, definitivamente es parte del historial migratorio. Ahora explícitamente se menciona de que se va a evaluar el historial migratorio de la persona. No solamente el historial migratorio de la persona, sino eh, el que la persona haya cumplido con las condiciones de las visas, ¿no? Entonces, y se han visto casos de personas, o mejor dicho, de cancelaciones de visa o de negaciones de visa, en los cuales el gobierno ya está yendo a verificar los ingresos en las cuentas bancarias de las personas, ¿no? Aquellas personas que dicen que trabajan 24 horas a la semana, ¿cómo es que tienen un poquito más de dinero en las cuentas y solamente tienen la posibilidad de trabajar 24 horas a la semana? Entonces hay mucha gente que malinterpreta a veces esas condiciones, y lo he escuchado mucho durante las consultas diciendo, no, pero yo trabajo por ABN. Eh, pero bueno, igual trabaje por la modalidad que trabaje, siempre hay la restricción de las 24 horas. ¿No? Otra posibilidad es la condición esta que la persona no puede dejar de estudiar más de 2 meses, ¿no? Entonces, eso ya lo preguntan explícitamente, y ya es una condición en la cual si la persona tiene una visa que le han aprobado, a veces hasta por error, le aprueban más tiempo, y, eh, y termina el curso y todavía tiene 6 meses de visa, hay que tener cuidado porque la persona no puede estar con una visa de estudiante y tener más de 2 meses Claro. sin estudiar. Entonces hay que buscar la manera de matricularse en un curso, no sé, para que no esté en contra de esa condición. Pasa mucho, Ahora, Jorge, este punto que tú mencionas cuando las personas tienen vacaciones de verano, que muchas veces las visas de estudiante cuando terminan, cuando el curso termina luego del 15 de noviembre y es una visa de más de un año, la visa es aprobada hasta el 15 de marzo. Entonces ahí se supera ese tiempo y muchas veces los estudiantes quieren tomarse las vacaciones completas, así vayan a aplicar a una nueva visa de estudiante, pero en este caso, pues para poder cumplir esa condición de la visa, hay que tener muy en cuenta que el máximo de vacaciones entonces entre un curso y el otro es de máximo 8 semanas.
Correcto, correcto. Son dos meses. Obviamente, en el final de los cursos, si la persona tiene el derecho a aplicar a una visa de graduado, es diferente. Eh, la persona puede aplicar a una visa de graduado. Obviamente, ahí se va a pasar más de los 2 meses. No necesita seguir estudiando, pero la persona tiene que ser elegible para eso. Eh, Ahora, vamos a ir a ver un poco los cambios en el idioma inglés con respecto a las visas de estudiante, ¿no? Esto ya se venía eh, anunciando, no era nuevo, creo que incluso hasta durante la estrategia de migración que fue lanzada en diciembre, en los primeros días de diciembre, estos valores ya se habían mencionado, ya no es una novedad, mejor dicho. Eh, entonces, hay que tener en cuenta que es obligatorio el inglés, hay que tener un nivel de inglés bueno, para continuar estudios aquí en Australia, especialmente cuando la persona ya está en Australia y, eh, y quiere, por ejemplo, continuar cursos, ¿no? Porque yo no sé cómo va a ser ahora la, eh, la exigencia con el idioma inglés, porque ustedes, a ver, Camilo, y tu equipo, que ven las visas de aplicación, las aplicaciones de visa de estudiante, no era necesario presentar un examen de inglés, por ejemplo, un IELTS, un PTE para aplicar a una visa de estudiante. Es decir, bastaba con que la entidad educativa de repente eh, admitiera a la persona. Ellos decidían arbitrariamente, bueno, esta persona tiene el nivel de inglés, ya puede empezar el curso. Entonces, se emitía el COE y con eso era suficiente para aplicar a la visa estudiante. Ya el Departamento de Inmigración no pedía esa evidencia de inglés. No sé, ¿tú cómo crees que puede cambiar esto en términos de Claro. la parte Pues práctica? No, en ese sentido, lo que nosotros siempre vemos es, digamos que la información que está en el checklist tool, que según la nacionalidad, según el pasaporte que se esté utilizando para poder aplicar a una visa de estudiante, sí se han visto requerimientos de demostrar un nivel de inglés. Por ejemplo, cuando una persona tiene un pasaporte de Venezuela, de Bolivia, que son países que tienen nivel de riesgo 3 y ellos van a estudiar, por decir, en una institución que sea nivel 2, ellos de por sí ya de entrada estaban obligados a demostrar ese nivel de inglés, es decir, con una prueba oficial, es decir, el IELTS, el PT o el Cambridge. Así no llegaran a ese nivel específico, ya entonces las universidades puntualmente les hacían una carta de oferta con inglés para poder llegar a ese nivel específico que tenían que cumplir y poder hacer el curso. Entonces eso digamos que depende mucho del pasaporte con el que se esté aplicando y también depende de la institución a la que se esté yendo. Ya internamente, para poder entonces aplicar a un curso vocacional, en este caso, como estamos viendo que se incrementó el nivel, entonces ya lo que tenemos nosotros que determinar con el colegio, que ya es criterio del colegio, si el nivel 6.0 sigue siendo equivalente al Upper Intermediate que generalmente era el que se exigía para poder entrar a estos cursos, o si entonces ya se va a tener que llegar hasta Advanced. Yo lo estaba revisando y la gran mayoría de colegios cubren el gap entre 5.5 a 6 con Upper Intermediate, pero las personas tienen que tener el curso terminado. Que digamos que esto es algo que muchas veces varía según el colegio. Hay colegios que te certifican que llegaste hasta ese nivel, pero hay colegios que te certifican que completaste el nivel. Entonces, con los colegios con los que hemos venido hablando, lo que ellos nos indican es que se va a requerir que la persona complete el nivel de Upper Intermediate para que el certificado pueda ser equivalente al IELTS 6.0. Excelente, gracias por esa aclaración, Camilo. Bueno, entonces ahí básicamente están los niveles de inglés. Obviamente hay niveles de inglés. Y casi para resumir un poquito, esto de los niveles de inglés han sido incrementados en 0.5 en términos del IELTS, ¿no? Eh, pero básicamente los criterios siguen siendo los mismos, pero han sido incrementados en 0.5.
Había mucha gente, Jorge, asustada con esta parte del inglés de que me van a pedir entonces ya el IELTS o el PT para poder aplicar la visa de estudiante. Por el momento, pues esto no lo hemos visto, pero sabemos que en cualquier momento siempre el juez del caso puede pedir un requerimiento y ellos están en total libertad de pedir algún requerimiento relacionado al idioma, relacionado a la capacidad financiera. Entonces también de una u otra forma estamos como en un punto en el que a medida de que se vayan enviando aplicaciones, vamos a ir viendo también cómo va a ser la respuesta por parte del mismo equipo de migración. Correcto. Es muy interesante lo que tú comentas, o sea, lo que dice la legislación para aplicar a una visa de estudiante es muy diferente de lo que dice el document checklist o esta herramienta que uno ve en la parte online que todo el mundo tiene acceso a eso, es decir, pone, como tú dices, el pasaporte de origen de la persona y pone la institución educativa a la cual va a estudiar y automáticamente el sistema o esta herramienta que está online le calcula todos los documentos que uno tiene que presentar. Y en algunos de esos casos no aparece ni el examen de inglés y en otros casos no aparece tampoco las pruebas de evidencia financiera. Entonces, eso lo creó el gobierno con la finalidad de hacer mucho más rápido estos procesos de aplicación y de aprobación de visas de estudiante. Ahora, eso no quiere decir que el case officer que va a evaluar su caso no tenga el derecho a pedirle el examen de inglés o no tenga el derecho a pedirle la capacidad financiera. Por eso que siempre la persona debería tener la capacidad financiera y no asumir que a las personas que están dentro de Australia no le van a pedir, porque la legislación dice que la persona debe tener y si se lo piden, la persona debe mostrar esa evidencia. Igual pasa con el idioma inglés. Entonces, si pasamos a la otra diapositiva, ¿sí? Listo, por acá, Jorge, tenemos entonces como las generalidades de los cambios con relación a la herramienta GST o GS. El concepto de GST muchas veces suena confuso como con la parte de impuestos, porque quedó como un concepto parecido, pero pues como tú decías ahorita es Genuine Student Test y no pues el tema de impuestos. Pero acá vemos que básicamente hay una sesión nueva en la aplicación llamada Genuine Test, en donde todas las preguntas en esta ocasión son obligatorias y tiene una longitud de máxima 1000 caracteres al momento de responder. Entonces, esto es pues como una generalidad como que hay que tener en cuenta. En este caso, esta herramienta es la que está entonces reemplazando la carta GTE como se conocía pues anteriormente. Y también importante que, por ejemplo, en la misma, en el mismo sistema de Home Affairs, vemos, o INECON, como es bien llamado, vemos de que nos están hablando de entrada de los criterios que se están teniendo en cuenta al momento pues, de hacer la evaluación GST, y es give details of the applicant's current circumstance, including ties to family, community, employment, and economic circumstances, que es básicamente la situación financiera de la persona en su país de origen, los lazos que tiene con su familia y los diferentes lazos económicos y laborales que tiene también pues, en el país de origen, son como los criterios más importantes en este sentido. Ya vamos a entrar más en detalle porque obviamente aquí lo que hicimos fue que, mejor dicho, corrimos por lo de que estos cambios están muy recientes, nos metimos a la plataforma, bajamos las preguntas y pues la idea es que las analicemos el día de hoy con Jorge para que como que nos vayamos con mucha tranquilidad de qué es lo que en realidad nos están preguntando entonces con esta evaluación. Sí, claro que sí. Estas preguntas, obviamente, como en el transcurso de la semana empezaron a- en el social media, empezó a aparecer los nuevos factores, los nuevos criterios que va a tener el Departamento de Inmigración para evaluar a un estudiante en la forma de su genuinidad, ¿no? Entonces, eh, esto ya se ha plasmado en la aplicación, o sea, eh, a partir de las 7 de la noche del día viernes hasta horas de la mañana del día sábado, el link Mi Account, donde se hacen las aplicaciones online, estuvo fuera de servicio. Cuando eso pasa, normalmente es porque están implementando algo nuevo. Y aquí
Ya el sábado en la mañana se verificó las nuevas preguntas. Hay un nuevo application form, un nuevo formulario online para hacer la aplicación para la visa de estudiante, donde se pregunta ya explícitamente las preguntas que involucran el criterio de estudiante genuino, Y de una u ¿correcto? otra forma, yo pienso, Jorge, que este cambio de forma incluso puede ser pues, más conveniente para uno como estudiante, porque muchas veces en la carta como que, listo, se sabe que se tenían que cubrir ciertos puntos, pero también podía quedar como de pronto algunos puntos sin cubrirse, porque pues sabemos que muchas veces el estudiante pues no es como experto en el tema. La agencia obviamente es quien debe de guiar a la persona pues como más que todo en la forma. Y pues lo importante es que la persona pues responda también a estas preguntas a conciencia, pero con este nuevo cambio ya entonces básicamente nos vamos a asegurar de que todas las preguntas que el juez del caso necesita pues tener, pues van a ser contestadas por el estudiante, por lo de que es un cuestionario y ya no es una carta como era en el pasado. Entonces, ¿qué tal te parece si empezamos como Sí, a leer las preguntas y a claro. analizarlas? Entonces, es básicamente dice que la persona, el aplicante debe dar detalles de sus circunstancias actuales, ¿no? Incluyendo sus lazos de familia, la comunidad, empleo y circunstancias económicas. Básicamente habla de sus lazos con el país de origen donde la persona está, ¿no? Este, cuando la persona ya tiene 5 años en Australia, entonces, ya los lazos van desapareciendo. Entonces, la antigüedad tiene que ver con eso, o sea, cuántos años uno va demorando aquí, cuántos años. Hay personas que de repente estudiaron 2 años, hay personas que de repente eh, aplicaron después a una visa de graduado y después aplicaron a una visa COVID y de ahí otra vez quieren volver a estudiar. Entonces, si bien es cierto, no hay nada en la legislación que prohíba que la persona vaya a estudiar de nuevo o aplicar a una visa de estudiante, este criterio de las circunstancias actuales tiene que ver con quién lo está esperando en su país, ¿no? Si hay un trabajo que todavía lo está esperando, porque a veces mucha gente dice, necesito el inglés para progresar en mi trabajo, ¿no? Entonces, y presentan la carta laboral y presentan a veces una carta laboral diciendo que la compañía lo va a esperar un año, no sé, o lo va a esperar un tiempo. Entonces, ya cuando pasan 4 o 5 años y la persona ha aplicado a más de una visa aquí, entonces ya es más difícil demostrar eso, ese criterio. Eh, Conocimiento del curso y del instituto o colegio o Que, universidad donde va a estudiar. que Jorge, en este caso, esta es como, como la categoría y a partir de esa categoría o de ese tema salen estas preguntas que tenemos hacia abajo. Correcto, sí, esa es la categoría, ¿no? Del conocimiento. Eso es muy importante porque yo he visto visas negadas y he escuchado casos donde el Departamento de Inmigración incluso llama a la persona telefónicamente, al aplicante, y le pregunta, ¿cómo se llama el curso que usted quiere estudiar? ¿O cómo se llama la institución educativa donde quiere estudiar? Y a veces la persona ni siquiera sabe el curso, el nombre completo del curso que va a estudiar. Entonces, la persona tiene que tener muy, muy claro cuál es el curso que va a estudiar, en qué institución lo va a hacer, por qué eligió ese curso y por qué eligió esa institución educativa. ¿Por qué no eligió la institución educativa que estaba al frente, por ejemplo, por decirle algo? ¿No? Entonces, la persona tiene que hacer una investigación del curso, de las materias que se estudian, eh, cómo es que eh, ese colegio y ese curso dan una ventaja eh, competitiva, una ventaja que el aplicante estaba interesado, ¿no? Ejemplo, si la persona, por ejemplo, quiere estudiar un curso de, no sé, de multimedia, de diseño de multimedia, entonces comparar dos mallas curriculares, inclusive comparar las mallas curriculares con los cursos que tienen en su país. ¿Por qué el curso que uno está eligiendo es mejor que otro que en Australia y es mejor que el que tiene en su país de origen? Porque la primera pregunta que hace el gobierno es,
y este curso no hay en tu país para que usted estudie allá, ¿por qué tiene que venir a estudiar acá? Entonces, todas estas preguntas la persona debe estar preparada para responderlas. Entonces, uno tiene que elegir y uno tiene que seleccionar básicamente eh, la ventaja competitiva que tiene el curso que va a estudiar y cómo lo va a ayudar a esa persona en su carrera profesional, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, es ingeniera civil y de repente se pone a estudiar un diseño eh, de dibujo de Arquitectónico. ingeniería o Ujú. dibujo de arquitectura civil, perdón, de arquitectura o dibujo de ingeniería civil. Entonces, a veces se ve extraño, a veces la persona dice, ¿cómo es que yo voy a, teniendo un título universitario, voy a bajar a un título técnico? Es perfectamente posible bajar, lo que sí se necesita es decirle La justificación. por qué la persona quiere estudiar ese curso. De repente el curso tiene, o la persona estudió, por ejemplo, hace 10 años y ahora el software para dibujante de ingeniería civil ha cambiado, es otro software mucho más interesante y la persona quiere estudiar ese curso porque de repente enseña mucho el nuevo software que está dedicado al dibujo de ingeniería civil. Eh, Entonces, definitivamente el actualizar los conocimientos de acuerdo al tiempo que uno ha pasado sin estudiar es una justificación válida que uno podría poner. Eh, De hecho, Jorge, mira aquí la pregunta cuatro, como que hace mucho énfasis en la parte que tú estás diciendo y es cursos alternativos y opciones que se hayan visto en el país de origen. Entonces, de entrada nos están pidiendo información de por qué estamos decidiendo venir a estudiar a Australia en vez de haber hecho un curso en nuestro país. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a justificar en estos 1500 caracteres que les contábamos al principio de que sí hicimos una investigación en nuestro país de origen e incluso en otros posibles países, pero que escogimos Australia por XXX motivo. correcto, correcto. Entonces es básicamente eso es lo que se está pidiendo. Hay que prepararse un poco ahora para hacer una visa de estudiante, hay que hacer un poco de investigación de los cursos, hay que em, de los cursos y de la entidad educativa de ambos, ¿no? Sí, y mira Ujú, que aquí en este último punto, debajo de la pregunta 5 nos dicen explicar cómo esos cursos nos van a dar beneficios a nosotros. Entonces también de una u otra forma vemos que es una pregunta un poquito proyectiva ujú, de, listo, yo voy hago el curso Australia, ese curso para qué me beneficia y pues de una vez como que podemos ir incluyendo esta parte de las circunstancias en el país de origen, por lo de que pues la idea es estudiar acá y ujú. pues eventualmente aplicar ese conocimiento pues en nuestro país. Vamos por las otras preguntitas. En este momento estamos viendo todavía, Jorge, las preguntas enfocadas en las personas que están offshore, es decir, que están fuera de Australia. Sin embargo, ahorita vamos a mostrarles las preguntas específicas para las personas que ya están en Australia. Correcto. Entonces, aquí, por ejemplo, las preguntas que pueden asistir a los aplicantes es eh, proveer los detalles del curso o de la institución educativa, eh, eh, cómo es que ese curso le va a proveer mayores opciones para encontrar empleo o para eh, mejorar la posición en el empleo actual, ¿no? O sea, si a veces las personas, yo he visto muchos casos donde las personas son muy buenas en lo que hacen, pero de repente para ascender al puesto inmediato eh, superior se necesita un nivel de inglés que la persona no tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso puede ser un buen motivo, ¿no? Se ve mucho, sobre todo en cuando uno trabaja en empresas transnacionales. Y qué remuneración la persona espera recibir cuando ya tenga estos cursos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque hay gente que a veces tiene un grado universitario y después dice, quiero estudiar para healthcare. Entonces, si bien es cierto, el aged care está en demanda aquí en Australia, a uno lo puede llevar a una residencia permanente si es que a uno lo patrocinan por medio del Labor Agreement de aged care. Sin embargo, la pregunta va fundamentalmente
a cómo es que este curso de Ishkel va a incrementar su, su posibilidad de tener un mejor salario en su país de origen. Todos sabemos que en Sudamérica, pues, una persona que cuida ancianos gana No muy gana, poco, sí, gana gana muy muy poco, poco. gana Ujú. muy poco. Entonces, es un poco ilógico decir, bueno, vengo a estudiar a Australia, hago una gran inversión para irme a mi país a ganar muy poco, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Que no, no digo que no sea válido estudiar un certificado 3 en Esquel, pero de repente acompañarlo con cursos donde el curso principal tenga un buen nivel, ¿no? Claro, generalmente estos cursos se pueden empaquetar con Community Services Exacto, ya a nivel de diploma o advanced diploma, que el contenido es un poquito más de management, más enfocado como en la parte gerencial, por lo de que sabemos que cuando es certificado 3 es mucho más operativo, entonces es una buena estrategia esta que nos propone Jorge en este sentido. Acá también, pues, un tema que se ha visto bastante y es que para nadie es un secreto de que pues, se han venido negando visas de personas que están por fuera. Yo he tenido la oportunidad de ver diferentes cartas pues, de negación de personas que me comparten por medio de parceros y están haciendo mucho énfasis como en esta parte de los ingresos o de la remuneración a alcanzar luego de terminar el curso. Entonces, quería yo que acompañar todas estas preguntas también de documento soporte. Al principio, en las generalidades, creo que no lo mencionamos, pero también estaba ahí en la diapositiva, y es que están esperando también que respondamos estas preguntas, pero que enviemos la mayor cantidad de documentos soporte para poder tener como certeza de que lo que estamos declarando en este cuestionario es algo verdadero. Entonces, cuando se tienen ofertas de empleo por parte de empresas, cuando se tienen licencias no remuneradas, licencias remuneradas, especialmente para quienes están por fuera, creo que siempre es muy beneficioso y que se vea como progreso profesional también luego de que se vaya a terminar ese curso, también en términos económicos, por lo de que acá nos están preguntando de forma específica cómo van a mejorar mis ingresos luego de haber terminado este curso al momento de regresar a mi país de origen o a otro país. correcto, correcto. Gracias por el comentario. No sé si tú, ahí, excelente. Continuamos ahora con preguntas onshore, ¿no? Entonces, porque aquí básicamente es que las preguntas que acabamos de ver hacen parte también para los onshore, solo que estas son adicionales a las que ya acabamos de ver. Ok, entonces hay que proveer, por ejemplo, una historia detallada de los estudios hechos en Australia desde el primer momento de que uno llegó a Australia, ¿no? Entonces, esto es algo que de repente el mismo case officer que evalúa tenía acceso a verlo, pero ahora uno, la persona tiene que detallarlo en la aplicación. Eh, y obviamente, si esta respuesta se ve un poco rara, entonces hay unas posibilidades altas de que su visa sea rechazada, ¿no? Por ejemplo, personas que eh, empezaron a estudiar algo y no lo terminaron, personas que vinieron a estudiar algo a un nivel y de repente bajaron de nivel, eh, se cambiaron de curso a uno de menor nivel. Eh, Número tres, cambiaron considerablemente de rubro, ¿no? Porque hay gente que viene a estudiar algo y después se pone a estudiar otra cosa. Entonces, definitivamente hay que detallar el historial de estudios en Australia ahora. Eh, em, ¿Qué cosa hay que detallar? Dice el curso, lo que decía, o sea, el curso original para el cual la persona le dieron la visa, ¿no? Incluyendo el progreso en todos los cursos tomados. O sea, es decir, básicamente vine a estudiar un Project Management y un Advanced Diploma en Project Management. Lo hice en los términos que estaban planeados, los terminé, los aprobé y aquí de repente están mis certificados. Eh, de repente, subsecuente, como es en enrollment subsecuentes, cuántos de ellos
incluir los cancelados y los cursos no completados, ¿no? O cambios de sector, del nivel, lo que les había comentado, ¿no? Porque no era muy común en personas de Sudamérica, pero sí era muy común, era una práctica un poco malintencionada y maliciosa con estudiantes de la India, ¿no? En los cuales los colegios y los agentes educativos se prestaban para eso, es decir, a uno lo enrolaban o lo matriculaban en un máster, en el cual, ¿por qué un máster? Porque al hacer este document checklist le salía pocos requerimientos, ¿no? Cuando venían a estudiar un máster, por ejemplo, tenía que hacerlo en una universidad, y la universidad tiene un riesgo, un nivel de riesgo bajo, por lo tanto los documentos que se piden no son muchos, pero tan pronto llegaba acá, se cambiaba de curso. Entonces, era una práctica, ¿no? Una práctica que obviamente el gobierno se dio cuenta y dijeron, no, no más, no procede esto. Y es por eso que también justos pagan por pecadores, lamentablemente. Entonces, debido a estos mal uso de las visas de estudiante, es que se vienen todas eh, estos cambios y que el gobierno se está poniendo mucho más estricto, ¿no? Entonces, si uno hace cualquiera de estas cosas, es decir, cambia de nivel, no termina sus estudios, cambia de proveedor, tiene un espacio de más de 2 meses que no ha estudiado, hay que declarar, porque si no lo declara y el gobierno lo descubre, ahí ya es un motivo suficiente para una negación de visa, ¿no? Me estás ocultando información, me estás proveyendo información falsa. O sea, hay que tener cuidado con eso. Eh, y cualquier otra información referente a la historia de los estudios también, que sea relevante, ¿no? Em, Jorge, por acá en este momento estamos proyectando una pregunta adicional que le sale a las personas que vienen de una visa diferente a la visa de estudios. Es decir, para las personas que están en Australia y que tienen, por ejemplo, una COVID visa o tienen, por ejemplo, una visa de turismo y desde esa visa tienen la intención de aplicar a una visa de estudiante. Correcto. Dice, si la persona tiene una visa, por ejemplo, hay mucha gente que vino aquí obviamente el sistema lo permitió, ¿no? Yo no estoy diciendo que la persona tenga la culpa, pero estaba disponible la visa COVID. El gobierno australiano necesitaba gente en Australia y obviamente la persona cumplía con los requisitos, se estaba terminando su visa, faltaban 3 meses, se aplicaba la visa COVID por un año, se necesitaba un trabajo y punto, ¿no? O sea, que la persona no se sienta culpable por eso, que la persona estaba disponible, era algo legal y ustedes cumplieron con las condiciones los requisitos para aplicar esa visa. Ahora, de repente hay que explicar el motivo por el cual se regresa a una visa de estudiante, ¿no? Entonces, por eso que de repente es importante que de repente ahora, debido a estos cambios que recién han empezado hace 2 o 3 días y con estas preguntas tan específicas, que de repente la persona se ponga a estudiar inmediatamente con la visa COVID, ¿no? Porque ya podría tener un argumento diciendo, bueno, lo que pasa que siempre yo quise estudiar, lo que pasa que de repente esta visa me permitía trabajar a tiempo completo y estaba juntando dinero para mi próximo movimiento, de repente para aplicar a un curso de mayor categoría. Pero definitivamente eh, hay que explicar por qué la persona quiere estudiar. De repente mencionar que siempre la persona fue la intención eh, completar estudios en Australia, ¿no? Entonces, no enfocarse tanto en la visa que aplicó antes, sino básicamente en los motivos por los cuales eh, Está aplicando la de estudiante. a la estudiante y los cambios de planes, ¿no? O sea, de repente mencionar que los planes nunca cambiaron, siempre se mantuvieron eh, y el objetivo final siempre es el estudio, ¿no? Perfecto.
Listo, por acá yo estoy viendo que nos están dejando como preguntitas en el chat. Ahorita al final vamos a hacer pues como una pequeña sesión de preguntas para las personas que tienen también como la mano alzada y han dejado preguntitas por ahí. Básicamente esto es todo sobre los cambios de la visa de estudiante en el momento. En este momento por acá tenemos alguna información también adicional importantísima para las visas de graduado. Entonces, si quieres, Jorge, seguimos con esto. Ya al final resolvemos todas las preguntas en general. Correcto, sí. Con respecto a la visa de graduado, esto sí fue un poco brutal. Se aumentó de la noche a la mañana los niveles de inglés. Por ejemplo, el que era requerido, por ejemplo, en términos de IELTS, era requerido un promedio de 6 y no menos de 5 en cada banda, ¿no? Eso era eh, lo que decía la legislación para aplicar a una visa de graduado. Sin embargo, de la noche a la mañana eh, se cambió. Se cambió y se incrementó en 0,5, ¿no? El promedio a 6,5. Tenga entendido que este 6,5 es inclusive mayor a lo que se requiere para una visa de migrante calificado, una General Skill Migration, y con no menos de 5,5 en cada componente del test, ¿no? Eh, Lamentablemente hay gente que se ha visto afectado de la noche a la mañana, gente que ya estaba lista para aplicar a una, o estaba casi lista para aplicar a una visa de graduado y le cambian las reglas con el examen de inglés. Y hay que dar de nuevo el examen de inglés y hay que lograr ese score. Otra cosa que también cambió es que el examen de inglés que se usaba antes del 23 de marzo, que era el día de ayer, era que, que podría tener una validez de 3 años. Ahora solamente tiene que tener una validez de 1 año. O sea, aquellas personas que están en la audiencia, que van a aplicar a una visa de graduado y que tienen un nivel de inglés de repente que cumple con los requisitos con las nuevas regulaciones, otra cosa que tienen que mirar es la fecha en cual la dieron. Si es más de 1 año, tienen que volver a dar. Jorge, en este caso se puede tomar el IELTS retake, que es como cuando uno puede hacer una sola banda que le quedó por debajo de lo necesario. No, O, eso no es, lamentablemente no está permitido por el Departamento de Inmigración, ok, ¿no? listo. Es por la próxima. Aquí está un poco, de repente no se ve muy bien, pero es básicamente lo que les quiero comentar es los exámenes válidos para la visa 485. Está el CAE, que es el Cambridge Advanced English, está el IELTS, que bueno, todo el mundo lo conoce, el OET, que es normalmente para ocupaciones médicas, que es el Occupation English Test, el PTE. El PTE, ojo, cambió el PTE, porque antes, obviamente, aparte del puntaje que se incrementó, eh, ¿qué se pedía antes si la persona tenía un examen PTE o un PTE? Era básicamente al menos un promedio de 50, ¿correcto? Promedio de 50, y no menos de 36 en cada banda. O sea, estamos hablando del listening, el speaking, el writing, el reading, no menos de 36. ¿Correcto? Eso era lo que se pedía antes. Ahora cambió, ya no es 50, es 57, obviamente porque el 57 equivale de repente al 6,5 del IELTS, Ujú, pero ya no es homogéneo, ya no es uniforme el puntaje que se pide para el listening, para el reading, el writing y el speaking. Por ejemplo, para el listening se pide un mínimo de 43, para el reading un mínimo de 48, o sea, diferentes valores, para el speaking un mínimo de 42 y para el writing un mínimo de 51. ok, muy buen ¿Correcto? dato, sí. ¿Ya? O sea, hay que tener mucho cuidado con los puntajes ahora las personas que dan el PTE. Perfecto. ¿Sí? Y esto, bueno, es un poco ya para terminar la presentación. Hay una nueva ley que también salió con estas leyes del idioma inglés y del estudiante genuino, y es básicamente para las instituciones educativas. Ustedes habrán escuchado mucho
de las autoridades que hablan de los malos education providers, que dicen en inglés, ¿no? O sea, que se prestan a de repente a que el Malas estudiante, prácticas. a malas prácticas de los estudiantes, ¿no? Entonces, ahora hay una nueva ley para regularlos, ¿no? Y ellos van a tener como un rating, ¿no? Un rating de riesgo, un rating de mala práctica, si se podía llamar de alguna manera. ¿Y en qué va a estar basado en eso? En el número de visas de estudiante que son rechazados, de las cuales vienen con un COE de esa institución, ¿correcto? Adicionalmente, eh, si ellos aceptan a estudiantes que han violado las condiciones de sus visas, ¿no? ¿No? O sea, y los números de estudiantes que llegaron a ser ilegales después que terminaron, ¿no? Y que ellos aceptaron, ¿correcto? O sea, ahora, eso va a formar un rating en 12 meses. Y la persona que, o mejor dicho, la institución educativa puede tener la Ajá. licencia cancelada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto en castellano? Es básicamente que el primer punto de partida de negación de un estudiante genuino va a ser el instituto o el colegio. Y ya, no sé si han tenido oportunidad de leer artículos periodísticos la semana pasada, hay uno muy interesante en The Age y otro también en Financial Review, en los cuales las universidades no están aceptando eh, personas que, por ejemplo, que tienen con visa 408. Hay personas que no, hay instituciones que no están aceptando a personas que han tenido visas rechazadas antes, ¿correcto? Entonces, cada institución educativa ya está poniendo su propio filtro. No es el Departamento de Inmigración, es la institución educativa, ¿no? Porque ellos saben que si aceptan a una persona que tiene un historial migratorio no muy bueno, probablemente el Departamento de Inmigración rechace esa aplicación y el rating de su institución educativa va a caer, Claro. ¿correcto? Entonces, tengan en cuenta eso, eh, que el primer filtro va a ser la institución educativa, ¿no? Eh, no sé si podemos de repente ir a las preguntas. Perfecto. Sí, muchas gracias, Jorge, por toda esta información que estamos pues acá aclarando. Yo creo que nos quedan muy claros los cambios, tanto de forma de la visa de estudiante como estos cambios de inglés para la visa de graduado. Me imagino que vamos a estar como atentos a nuevos posibles cambios de la visa de graduado, si sí se da el tema de la edad o si no se da. Esto, de pronto, ¿tenemos alguna información adicional sobre esto antes de empezar con las preguntas que nos han dejado por el chat? No, bueno, es la información que manejamos hasta el momento, es la información que se ha dado. Eh, Cualquier otra cosa todavía no tenemos nada. Eh, con respecto a las edades de las visas de graduado, todavía no hay nada. Ok. Ujú. Listo. Entonces, bueno, por acá nos están preguntando primero Carlos Arturo Maecha, ¿dónde se puede ver en qué nivel están los colegios? Eh, Esa respuesta no la tengo. No sé si ustedes saben esto de los colegios. El, Si es pues que tienen yo sé que tienen niveles de riesgo, ujú. pero no sé si está publicado abiertamente. Probablemente, tengo entendido que no. De la única forma en la que se pueden verificar pues, los niveles de riesgo de los colegios es por medio de la herramienta que hablábamos antes, que se llama el Checklist Tool. Ahí básicamente escogemos un país que tenga un nivel de riesgo alto, un nivel 3, y según los requerimientos de documentación que se le pida a dicha nacionalidad, podemos entonces determinar qué nivel tiene el colegio. Pero no hay un listado pues así específico público que diga este colegio es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Para eso básicamente se toma pues ya una cita como de estudios personalizada con la persona pues que te esté como ayudando con el proceso, se verifican los niveles puntualmente y ya se hace pues como una estrategia para aplicar a la visa de estudiante en ese sentido. Entonces,
Por acá tenemos otra pregunta de Laura Rincón. ¿El nuevo requisito del nivel de IELTS en la visa de estudiante es para cualquier curso o solo para BED y visa de graduado? No, tiene diferentes escalas, tal como lo presenté en la diapositiva. Si la persona va a estudiar en una universidad, estamos hablando de 6 a 6.5, ¿no? Entonces se requiere un nivel más alto. Eh, y si se requiere, por ejemplo, si la persona va a hacer un paquete con inglés, la persona también tiene que tener un mínimo, que antes era 4.5, creo que se ha subido a 5 o a 5.5. Entonces, hay que tener en cuenta eso, dependiendo de dónde va a estudiar, es el nivel de inglés, perdón, qué nivel va a estudiar, si va a estudiar un nivel maestría, si va a estudiar un nivel curso BED, o si va a ser un paquete. Ahora, si la persona va a estudiar un curso ELICOS, que es un curso de inglés, no ha habido cambios con respecto a eso. Sí, y tener en cuenta lo que explicábamos al principio, de que depende también de la nacionalidad y del colegio específico al que se esté aplicando, que puede haber más requerimiento de documentación, incluyendo una prueba oficial de un, pues, de un, como el IELTS, pues, o el PTE. Entonces, en ese sentido puede variar, pero pues también varía según el tipo de curso que se escoja. Por ejemplo, una persona que va a estudiar enfermería tiene un requerimiento de inglés más alto que una persona que va a estudiar marketing. Entonces también como que esta parte se puede como evaluar según el tipo de curso que la persona quiere hacer en las asesorías personalizadas también para aplicar a visa de estudio. Por acá en pantalla vuelvo y pongo la información de Jorge para quienes deseen tener una cita con Jorge como agente migratorio. Se debe enviar pues como un correo a ambos emails y poner en la referencia Hey Parceros para que obtengan un descuento en la consulta. Y también tenemos la información de la agencia de estudios, el número de Héctor, el número mío por acá. Seguimos por acá con preguntitas. Nos dice Natalie Rojas. Hace poco envié mi aplicación a Flinders Uni a un máster, enviando todos los documentos que ellos solicitan en el website. Sin embargo, ellos me solicitaron más documentos en relación a cartas de mis empleadores en mi país de origen, documentación que yo no tenía lista, puesto que mi plan es estudiar bajo la visa sponsor de mi esposo. Mi pregunta es por qué ahora las instituciones están solicitando más documentos de lo que ya tenía listo. Pues básicamente lo que nos contaba ahorita Jorge. Correcto, correcto. Ahora, básicamente, el hecho de que las instituciones se están eh, preocupando mucho más eh, por por no tener bajar su rating, ¿no? De riesgo. Entonces, eh, cada vez que a una persona, si ellos aceptan a alguien y después el Departamento de Inmigración les niega, es un punto en contra para ellos. Por eso que ellos quieren estar seguros que la persona a la cual le van a dar, le van a dar el COE o los aceptan en la universidad, le van a dar la visa. Ok. Ujú. Listo. Por acá nos pregunta Pau MJ. Si estoy en una visa de estudiante 500 y mi esposo es dependiente a mi visa y para la próxima renovación él quiere estudiar, ¿debería de empezar a estudiar algún curso antes de la renovación? Ha estado con mi visa sin, me imagino que desde hace 12 meses sin estudiar. Bueno, en primer lugar, una persona que tiene una visa de dependiente no puede estudiar más de 3 meses. Eso está en una condición de la visa. Eh, si la persona quiere estudiar, o sea, solamente va a tener 3 meses para hacerlo. O sea, es un poco irrelevante. Pero la persona tiene, su esposo tiene el derecho a aplicar a una visa como aplicante principal e incluirla a usted como aplicante secundario. Obviamente tiene que ir con todo este proceso de responder todas esas preguntas que se han mencionado antes. Ujú. Ok, listo. Por acá nos dice Natalie Rojas que si podemos confirmar si el IELTS One Retake, si lo aceptan o no lo aceptan para la visa 482, 476 o 485. El retake no se acepta en ninguna de las visas. Eh, tiene que ser en una sola sentada. Ok, Ujú. listo. Diego Andrés Toro. Hola, buenas noches. Tengo estas preguntas. ¿Hay límite de edad?
no sé para cuál visa. Si aplico como estudiante, puedo aplicar el proceso migratorio. Ese webinar va a ser enviado a cada uno, ya que hay algunos pedazos del video que no se entiende. El webinar lo vamos a montar pues en plataformas. Y con relación al límite de edad, me imagino que es para la visa de estudio. ¿Hay límite de edad para la visa de estudio, Jorge? No, no hay límite de edad para la visa de estudios. eh, no hay, bueno, la única visa temporal que tiene límite de estudios, límite de edad es la visa 485, que es la visa de graduado, que es 50 años, que supuestamente se va a reducir en lo que va del año a 35. Esa es la única visa temporal que tiene una edad límite, ¿no? Pero la persona, por ejemplo, que va a aplicar a una visa de sponsor de trabajo que es temporal, no hay límite de edad. Es decir, una persona para una visa 482, por ejemplo, puede tener 60 años y no hay ningún problema, ¿correcto? Igual para estudiar tampoco hay un límite de edad, ¿no? El problema es cuando la persona quiere pasar de una visa temporal a una visa de residencia permanente, ¿no? Ok. Ahí sí hay límite de edad. Listo, por acá nos pregunta Cindy Lorena Reyes. Hola, si ya estoy enrolado en un diploma y quiero continuar con un Advanced Diploma, ¿es viable renovar o continuar con un nivel superior educativo? Mire, cualquier caso se va a ver, el gobierno lo va a, a ver independientemente. Como le digo, los criterios, o sea, uno de ellos es pasar de un diploma a un advanced diploma, parece lógico, parece bien, pero el gobierno la va a evaluar con todos estos criterios, su historial migratorio, el beneficio de su curso, la investigación que usted ha hecho con respecto a los estudios que va a hacer, eh, si es que usted ha estado violando alguna condición de la visa, o sea, todo eso se va a evaluar. ¿Cuántos cursos ha estudiado acá? ¿Los ha terminado? ¿No los ha terminado? O sea, no es solamente si es paso de un diploma o un advanced diploma. Eso es relativamente, como decir, el 5% de la aplicación. Lo que va a importar es ahora todo este criterio que he mencionado. Listo. Y por acá Angie Farfán nos dice que si podemos hablar de nuevo sobre el requisito de inglés para la visa de estudiante, que pues básicamente al momento de aplicar a la visa de estudios, en este momento pues va a depender de cuál sea el nivel de riesgo del país y va a depender de cuál sea el nivel de riesgo de la institución a la que estés aplicando, si es que tienes que demostrar una prueba oficial para aplicar a la visa de estudios. Y decíamos también de que el juez del caso en cualquier momento igual pues puede pedir información adicional. También va a depender mucho ya entonces a nivel interno de las escuelas, los requisitos que la misma escuela ponga para que puedas ingresar al curso, porque por ejemplo hay instituciones que de entrada te piden una prueba oficial. Por ejemplo, el TAFE de South Australia tiene pathway con algunos colegios de inglés muy limitados, pero muchas personas optan como por tomar la prueba oficial para poder ingresar al curso puntual que quieran hacer allá. Entonces, no sé si Jorge quiere decir algo más sobre el inglés de cara a la visa de estudiante. No, confirmar lo que tú has mencionado, ¿no? Que todavía es un poco ambiguo la información. Tú me comentas que se basa básicamente en el document checklist, ¿no? En la legislación dice que la persona debería tener, pero el gobierno está aceptando como que si la institución educativa acepta que la persona tiene el nivel, entonces la... Pero va a depender mucho de qué es del case officer que va a evaluar. Pero tú estás mencionando que específicamente de ciertos países sí se necesita el examen de inglés explícito, ¿no? Hay que presentarlo. Así es. No sabemos si eso va a continuar. Nos enteraremos en lo que va de las siguientes aplicaciones para ver si es que se, se obliga a la persona a presentar el examen de inglés. Claro, una cosa que es buena de Australia es que ellos generalmente envían requerimientos cuando hace falta algún tipo de documento, la persona necesita más información para poder evaluar el caso. Entonces, eso siempre ha sido muy positivo acá. Hay otros países que simplemente porque no enviaste X información que la persona estaba esperando como obtener, pues toma una decisión con la información que se envió, simplemente. Entonces, bueno, por acá.
Nos preguntan, si mi tía ya está en Australia desde hace 7 años y yo quiero aplicar a una visa de estudiante, ¿debo mencionar su estatus obligatoriamente? Ella está en apelación en el tribunal. Ya, normalmente cuando se habla de lazos familiares, estamos hablando de esposa e hijos, ¿no? Entonces, si la persona tiene una familia, un primo, una tía, no sé, En, no es hasta, necesario mencionarlo. hasta donde yo tengo memoria del formulario de la visa de estudiante, el formulario no nos pide que declaremos tíos. Nos pide a los papás, nos pide a los hijos y a la pareja, como tú decías, y a los hermanos. Para los tíos, no. Ya. Bueno, por acá nos pregunta Sunshine Lover. Wow, está muy inspirado o inspirada. Buenos días. No, esa era la de la tía. Listo. Brian Bajol, ¿cómo ves el tema de reinventarse en Australia hoy en día? Bueno, ese es un tema que hasta hace muy poco era, era perfectamente posible. Eh, Como le digo, normalmente nosotros los agentes de migración no vemos las aplicaciones de visa de estudiante, lo ven un poco los agentes de educación, pero conversando con algunos agentes de educación me decían que el problema no era tanto que cuando la persona quería reinventarse y querer tener una carrera nueva, si lo explicaba adecuadamente. El problema era los cursos, cuando la persona estudiaba cursos que no le daban mayor valor. Cuando la persona, por ejemplo, venía a estudiar no sé, leadership and management, ¿no? Cuando de repente no tenía una carrera universitaria, entonces como que no le aportaba mucho a su perfil, ¿no? Entonces, pero si la persona quiere de repente reinventarse en una carrera, es perfectamente posible. Ahora, la reinvención, hay reinvenciones y reinvenciones, o sea, ¿a qué nivel te quieres reinventar? Porque si una persona, por ejemplo, tiene un título universitario, hay maneras de reinventarse a través de una maestría. Es decir, por ejemplo, si la persona ha estudiado, no sé, hay una carrera que encuentro muy común en mis clientes es eh, profesional en relaciones internacionales, ¿no? Entonces, es muy común. Entonces, tiene un título, tiene un nivel universitario. Entonces, el tener un nivel universitario le permite a la persona de repente estudiar una maestría. Ahora, las maestrías sirven también para recalificarse. O sea, si uno estudia un máster en accounting, puede llegar a ser contador. Si uno estudia un máster en social worker, puede llegar a ser trabajador social. Y lo bueno de esas maestrías es que le dan una visa de graduado mucho más amplia, ¿no? Especialmente si lo estudia en una zona regional. Yo sé que cuesta más caro, sí es más caro, pero si la persona está en pareja, la pareja también tiene el beneficio de trabajar a tiempo completo. Entonces, eh, y como que se puede pagar, ¿no? Cuando uno está con pareja y especialmente por los derechos laborales que tiene la pareja también. Claro. Sí, y Y también, entonces, ese tipo de reinvenciones no deberían tener ningún problema. Ahora, si la persona, por ejemplo, es un abogado y después quiere estudiar para llegar a ser pintor de casas, entonces hay que explicarlo muy bien. Yo no voy a decir que se va a negar, pero me parece una aplicación peligrosa. eh, pero sin embargo, si una persona puede justificarlo muy bien, no debería haber problema. claro, hay que buscar ahí mucho como también la estrategia de proyecciones en el país de origen con esa reinvención, diría yo. Como Ujú. que si por ejemplo esta persona, este abogado va a estudiar pintura y decoración, pues ¿qué va a ir a hacer a su país de origen con ese curso que está haciendo? Va a ir a montar una empresa, ya tiene una empresa montada, ha tenido de pronto históricamente ya relación con la industria, como que todo ese tipo de preguntas ayudan mucho a formular la respuesta a esas preguntas que estuvimos viendo durante la charla, por lo pues que sabemos que ese va a ser el criterio con el cual van a evaluar la aplicación que se haga a la visa de estudiante. Acá nos preguntan, Jessica Parra, buen día, tengo una pregunta. Yo tengo visa de partner con estudio en inglés. Estoy hace un mes en Australia junto con mi pareja. Mi curso de inglés es de 6 meses, el de mi pareja es de 3 meses. Él es mi dependiente.
Si quiero extender mis estudios de inglés 6, 8 o 12 meses más, ¿hay algún riesgo de que a él le nieguen la visa? Me refiero a qué tan probable puede ser una negación. La verdad, yo no veo ahí como ningún tipo de riesgo. No, no sé, Jorge, si quieres decir algo ahí. Pues Eh, estudio inglés y quiere hacer más inglés, básicamente. a ver, un minuto. Espérate, voy a leerlo mejor. Dice que ella tiene una visa partner. Está estudiando inglés hace un mes en Australia junto con su pareja. Mi curso es de 6 meses, el de mi pareja es de 3 meses. O sea, no están con visas independientes. O sea, uno de ellos, el dependiente, solamente puede trabajar, puede estudiar un máximo de 3 meses, ¿correcto? Ujú. Entonces, si quiero extender mis estudios de inglés 6, 8, 12 meses más, hay un riesgo de que me nieguen la visa. O sea, básicamente yo la pregunto, la veo, es de que a venir a estudiar inglés y quiere continuar estudiando inglés, Ujú, ¿correcto? así es. Entonces, de repente tú, Camilo, eres la persona más... O sea, desde el punto de vista de la legislación no veo ninguna inconveniente. Yo no sé en la práctica, tú que ves No, aplicaciones, ¿cómo es eso? no tiene nada de riesgo porque pues en este caso estás estudiando, estás con una visa de estudio y quieres seguir estudiando inglés porque pues todavía necesitas mejorar el idioma, pues de una u otra forma el objetivo por el que viniste a Australia inicialmente era mejorar el inglés y estás encaminándote a tomar un curso de inglés para seguir mejorando. Según el nivel en el que estés, yo ya te recomendaría de pronto entonces hacer un inglés con propósitos académicos o hacer una preparación del IELTS. Hay que conocer igual pues más información para poder tener una buena argumentación de por qué ese curso de inglés es importante para poder seguir creciendo académicamente y profesionalmente, pero así con la información general pues, que nos das, no le veo ningún tipo de riesgo. Está pues como bastante sencillo. Por acá vamos entonces con Angie Farfán. Estoy en COVID visa e iniciaré mis estudios para chef en TAFE en julio. Ya tengo el COE. Mi idea es empezar a estudiar inglés general antes del vencimiento de mi visa. An- Antes del TAFE, ¿es riesgoso volver a inglés general o cuál es la mejor opción en este caso? Pero ya tiene COE, y Ya si ya tiene tiene, COE. Mm. Pues si ya tiene COE, ya tiene inglés. claro, pero ya tiene COE para estudiar inglés, asumo, ¿no? Esa es la idea. Ella, según lo que entiendo, tiene ya COE para estudiar cocina, sin embargo, quiere hacer más Ah, inglés chef, ok. antes de, entonces ella nos pregunta si es riesgoso aplicar, digamos que en paquete, aplicar con inglés más el curso de cocina. Yo, pues lo que yo recomiendo generalmente en estos casos es que aprovechen la visa COVID para terminar el inglés, para que cuando apliquen la visa de estudiante, pues demuestren de que había un interés mientras que estuvieron en la visa COVID, de aprender el idioma, de seguir estudiando, lo que nos decía Jorge al principio, de que el objetivo académico nunca cambió, a pesar de que aplicaron a una visa con derechos laborales tiempo completo, se seguía con el mismo objetivo académico de seguir mejorando el inglés. Y pues es muy genuino haber estudiado inglés durante la COVID visa y que ya luego entonces, si vas a aplicar una nueva visa de estudiante, pues lo hagas con el curso directo al que vas a aplicar. Pero desde la legislación, Jorge, ¿hay alguna restricción para aplicar a inglés después de una COVID visa? Me imagino que no. No, no, ahí el problema podría ser de repente en que se subió el nivel de inglés y ahora de repente el nivel de inglés es diferente para, para entrar, pero obviamente si ya tiene un COE para cocinar. Ahora, como le expliqué en la última parte de la presentación, lo más importante, lo más difícil es tener el COE, porque ya las instituciones educativas están poniendo un filtro bastante grande diciendo no, no te aceptamos, ¿no? Entonces, si la persona tiene el COE, ya tiene un pedazo de la batalla ganada. Ok, perfecto. Ujú. Jorge, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, no tengo problema, ¿no? Ok, listo. Vamos a resolver entonces acá las últimas preguntas y yo creo que vamos terminando. Por acá, Caterine García. Mi hermana menor quiere estudiar para cabin crew en Australia y tener un proceso exitoso desde que aprende inglés hasta que estudie la carrera. ¿Cómo podría hacer? ¿Estudiaría inglés acá y podría extender a futuro para estudiarla profesional? Es estudiante genuina, en realidad quiere estudiar en Australia como hermana,
ayuda a que, ayuda a que yo ya sea permanente, residente permanente, tengo una aprobación, no entiendo esa parte, a ver, espérame, yo termino acá. Es estudiante genuina, en realidad quiere estudiar en Australia, listo. Como hermana, ayuda a que yo ya sea permanente residente para una aprobación de la visa, ok. Em, Eh, no, pues yo creo que no, pero Jorge, ¿qué nos dice? ¿Tener un hermano residente permanente ayuda a que uno le aprueben una visa de estudiante? Dependiendo, ¿no? O sea, yo no le veo problema. Ahora, es una carrera que de repente eh, es un poco difícil de llegar a ser residente permanente con esa carrera. O sea, si la persona quiere, le gusta hacer, quiere llegar a ser de cabin crew, y obviamente va a usar eh, esos estudios para buscar trabajo en su país, o sea, está perfecto, ¿no? En lo que ayuda mucho, por ejemplo, el, el que la persona o el hermano o la hermana sea residente permanente en Australia es que se puede justificar de repente parte de los gastos que una persona va a tener que afrontar en Australia. Por ejemplo, que si hay una carta de la hermana diciendo que la hermana que es residente permanente de repente va a asumir los costos de alimentación y alojamiento. Entonces, eso es positivo desde el punto de vista de sustentar los fondos para venir a estudiar a Australia, ¿no? Eso es una parte positiva. Ahora, el beneficio para ella de repente de obtener una residencia permanente porque tiene una hermana ya residente permanente. Bajo el programa de migración calificada hay puntos adicionales cuando la persona tiene un hermano, una hermana, un familiar directo eh, residente permanente, pero viviendo en una zona regional de Australia. O sea, si el residente permanente vive en Melbourne, o vive en Sydney, o vive en Brisbane, es lo mismo que nada. ¿No? Ese es primer criterio. Segundo criterio, la persona tiene que estudiar una ocupación que esté en la medium and long term list. Quiere decir, por ejemplo, si quiere estudiar a nivel vocacional, de repente chef es una ocupación buena para acogerse a este stream, a este camino de tener un familiar con residencia permanente bajo el sistema de puntaje, ¿no? Igual no hay muchas vacantes para ese camino y los puntos son altos, ¿no? O sea, tampoco es tan fácil. Pero más allá de eso, no hay beneficios. Y tampoco una, un, este, eh, un riesgo tampoco, ¿no? No le veo mayor inconveniente. Ok, ¿Mm? listo. Alejandra Cortés, hola, estoy en Australia y tengo visa Working Holiday en estos momentos, visa que se vence el 11 de junio de este año. ¿Con cuánto tiempo de anticipación es recomendable que postule una visa de estudiante para poder continuar aquí en Australia? Pues ya casi se le vence el 11 de junio, pues ya Ya. empieza a estudiar ya. No, el problema es, perdón, ¿cómo se llama? De la Working Holiday, Alejandra Cortés. Alejandra, Alejandra, el problema no es la aplicación a la visa. La aplicación a la visa uno la puede hacer incluso el mismo día que se está venciendo la visa. O sea, legalmente se puede hacer una aplicación válida. El problema es que obtener el COE demora tiempo. O sea, el aplicar para que uno sea admitido en el colegio, ese es el problema. A veces se demoran semanas. No sé, Camilo, tú que tienes más práctica depende, con eso. Ese es el problema, ¿no? depende mucho pues del tipo de curso que quiera hacer. Si quiere hacer un curso en una universidad pública, generalmente se puede demorar hasta meses el proceso. Si quieres hacer un curso vocacional en una escuela privada, generalmente es mucho más rápido. Pero pues sí te recomiendo que nos escribas pues como lo más pronto para poder empezar como el proceso, para que no nos coja la tarde. Y también hay que pensar en que hay que argumentar la genuinidad pues, de tu estudio, por lo que vienes pues, también de una visa de trabajo, de por qué en realidad quieres estudiar en Australia, como de que no piensen de que pues estás buscando una forma de seguir pues como en Australia con una visa con derechos laborales. Ujú. Bueno, Sebastián Bedoya, buen día. Yo actualmente estoy estudiando inglés general y deseo renovar con otros 6 meses más de inglés y después de esto ser un BET en mecánica automotriz, ya que en mi país
mecánico y tengo cursos técnicos en el SENA, que el SENA es como el TEIF de Colombia. ¿Será que tendré Ujú. algún problema? No, pues yo creo que volvemos a lo mismo, es ya como internamente en las asesorías también para renovación de visa, organizar pues bien el perfil, hacer la estrategia para responder las preguntas, pero estás estudiando inglés, pues has sido un estudiante genuino, entonces pues no le veo como algún problema, no sé si Jorge quiere complementarle algo a él. Bueno, depende, ¿no? Porque si el grado académico de mecánico que tú tienes en tu país va a ser el mismo que vas a estudiar acá, vas a tener que explicar por qué lo quieres estudiar dos veces. Eh, entonces, si Es es que que es para mejorar o tiene algún eh, componente que de repente no has estudiado antes, de repente lo podrías explicar y eso puede ser algo a tu En favor. Australia hay diferentes tipos de cursos de mecánica. Uno puede estudiar mecánica de carros eléctricos, puede estudiar mecánico de carros pesados, que estos digamos que se utilizan mucho como para el sector de minería y todo esto, y Mm. de que esos vienen a ser como carros diésel y ya pues de carros como livianos. Entonces ahí digamos que complementando lo que nos decía Jorge, toca mirar en qué se enfocó tu curso de allá de Colombia y pues diría yo que tomar un énfasis diferente para complementar pues como las habilidades que la persona tiene, para que no haga el mismo curso. Ujú. Bueno, y por acá, buenas noches, gracias por el espacio, tengo una consulta. En este momento estoy en trámite de homologar mi carrera, Ingeniería Civil con Ingenieros Australia, paralelo a mi examen de IELTS. Estoy próximo a cumplir 35. Esta edad me limita para presentarme a mi camino migratorio. ¿Qué visa me recomiendas? Me encuentro en Colombia en este momento. Pregunta para Jorge de Andrea Castillo. Eh, la edad máxima para un proceso de residencia permanente es 45. Si usted quiere venir a estudiar algún curso que da la posibilidad de una visa de graduado, ahí sí podría haber problemas en el sentido de que de repente cuando usted termine el curso ya no sería elegible para aplicar a la visa de graduado. Eso todavía no está implementado, o sea, si usted viene el día de hoy, usted termina el curso el día de hoy, obviamente estoy hablando en sentido figurado, usted podría aplicar, no tendría problemas. El problema es si se implementa esto de la reducción de los 50 a los 35 años para aplicar a la visa de graduado. Que dicho sea de paso, es siempre y cuando usted quiera venir a estudiar a Australia. Usted puede tranquilamente hacer su proceso migratorio de su país sin venir acá, pero si usted quiere hacer su proceso migratorio desde dentro de Australia, ahí sí tiene que aplicar a una visa, y una visa de estudiante es lo único que podría hacer por el momento. Ujú. Pero Listo, igual, si quiere estudiar acá, o sea, si quiere hacer el proceso desde dentro de Australia y quiere venir a estudiar 2 años aquí, le pueden dar la visa de estudiante por 2 años, pero si se implementa lo de la visa de graduado, no va a tener la posibilidad de tener visa de graduado, pero sí va a tener la posibilidad de estudiar, no hay problema, o sea, pero tendría que hacer su proceso migratorio mientras estudie. listo. Juan Pinzón. Si mi primera visa fue de estudiante de inglés y posteriormente renové con COVID visa, ahora quiero renovar con maestría o BED para una visa de pareja. Consiguió pareja, mejor dicho, mientras que estaba en la COVID. En las anteriores visas que tuvimos no fue de pareja. ¿Hay algún riesgo de que no nos crean que somos pareja? Pues, si No, quieres, bueno, Jorge. el criterio de visa de pareja, pero mejor dicho, de adjuntar a una pareja, a una visa, obviamente tiene sus reglas, ¿no? O sea, hay que convivir al menos 12 meses, y si no se convive al menos 12 meses, hay que registrar la relación con el Estado, dependiendo de qué estado está. Por ejemplo, en Western Australia no se permite la registración de las relaciones. O sea, hay que verificar caso por caso, pero definitivamente si usted cumple con el criterio de pareja, hay que demostrarlo con documentos. Y si, El- y si nosotros, tiene los documentos, no debería haber problema. Nosotros tenemos un videito sobre la visa de pareja con Jorge, pero todavía no lo he subido al canal. Lo voy a subir la semana que viene. Hablamos todo sobre la visa de pareja, tanto de pareja de una persona pues del extranjero con un australiano o australiana, como también los requisitos para la visa de estudio en pareja. Entonces, puedes estar ahí pendiente porque en 2 semanas lo vamos a subir. Este fin de semana subimos este webinar y ya luego de eso subimos ese video, como para que tengas más claridad pues del concepto.
Y por acá nos pregunta Angie Lisset. Hola, en este momento estoy en curso de bueno, de General English. Es lo que el Spanglish como que me traba la cabeza. De General English estoy en Advanced, pero se me certificará Upper debido a que no termino el último nivel. Quisiera ascender con visa de estudiante únicamente. La idea es hacer nivel Cambridge. ¿Qué riesgo tengo con mi visa si ya he estudiado un año de inglés y quiero renovar con un año más de inglés? Me dicen que lo ideal sería solo estudiar 6 meses más de esto. Quisiera estudiar con visa de estudiante inglés únicamente. Entonces, pues muy parecido a lo que yo decía ahorita, en donde hemos tenido pues visas de estudio de solo inglés, estarías pasando de inglés a inglés, tocaría entrar a justificar por qué quieres hacer estos 6 meses adicionales o el tiempo pues que se determine. Eh, Sería muy positivo adjuntar tu progreso académico e indicar que requieres más inglés para llegar a cierto nivel y que posteriormente quieres certificar tu nivel de inglés para obtener una certificación oficial. Y también pues ya hablar de todos los puntos que estuvimos viendo ahorita. ¿Qué vas a hacer entonces ya con el inglés? Pues te vas a ir a tu país de origen a buscar un trabajo, tienes una empresa, o sea, como que entrar en toda esa justificación de la visa, pero con la información que tenemos acá, pues estaría bien aplicar a un curso adicional de inglés, evidenciando las razones de por qué pues lo quieres tomar. Y por acá, Angelicet, quisiera extender con visa de estudiante de inglés únicamente, listo, está bien. Jonathan Ayala, me imagino, actualmente estoy estudiando con un certificado 4 en IT, el cual termina en octubre del 2024. Al terminar el certificado 4 ya empiezo un diploma en IT, el cual es por 2 años, es decir, hasta se vence mi visa, o sea, octubre del 2026. Mi pregunta es si sería recomendable solicitar hacer un Advanced Diploma o un curso superior en vez de empezar el diploma, esto para efectos migratorios. Yo creo que vale la pena que tomemos una cita con Jorge para que analicen el caso puntualmente, pues por lo de que esto ya implica revisar temas de homologación o bueno, skills assessment, nivel de Correcto, inglés, correcto. pues no sé si Jorge quiere decirle algo ahí particularmente, pero me parece que sí es Mira, como acá, buena cita. si tú quieres hacer un proceso migratorio, tienes que tener una ocupación. Y esa ocupación tiene requisitos de nivel académico, ¿correcto? Entonces, normalmente, eh, cada ocupación de IT que esté en demanda en Australia tiene un nivel académico de bachelor degree, ¿correcto? O sea, eh, si la persona ha estudiado diploma o advanced diploma, no sirve, en la mayoría de casos, ¿no? No sirve. Tendría que estudiar de repente un bachelor degree, ¿no? En Information Technology, o si tiene un pregrado, un master degree, ¿no? Porque ese es un requisito fundamental que pide el ACS, que es el Australian Computer Society, que tenga un grado académico universitario. En ciertos casos, el ACS podría contemplar que tenga un diploma, pero tiene que tener como 5 años de experiencia laboral, cosa que no creo que tenga porque recién está empezando a estudiar, ¿no? Pero obviamente hay que evaluar caso por caso y sí, definitivamente se puede validar en una consulta, ¿no? Lo que estoy mencionando es básicamente bastante genérico, no aplica a tu caso, pero habría que evaluar tu caso. Acá Julián Aguilar nos hace una pregunta, yo creo que como de la misma naturaleza, pero enfocada en el curso de enfermería, de auxiliar de enfermería. Acá hay una información adicional y es que técnica en auxiliar de enfermería en Colombia. Esos títulos se pueden homologar, Jorge, los técnicos de auxiliar en enfermería. Es mucho, lo que pasa es que en primer lugar hay una ocupación que se llama enroll nurse, como dice Julián, ¿no? Julián, sí. Entonces, esa ocupación necesita un registro con el APRA, que es la entidad que regula los profesionales del sector de salud. Y esa obtención de esa registración es bastante complicada, bastante difícil. En primer lugar, se necesita un alto nivel de inglés. Estamos hablando de un 7 para arriba.
al menos 7 en cada banda, ¿no? Y hay que dar exámenes escritos y clínicos. Entonces, lo que se recomienda es básicamente que la persona estudie de nuevo. Son 2 años. Si una persona quiere llegar a ser enroll nurse, tiene que estudiar un diploma en nursing. Pero para entrar a un grado académico de diploma en nursing, tiene que tener un nivel de inglés alto, porque las instituciones educativas piden un nivel de inglés mucho más alto cuando quieren estudiar una profesión del sector de salud. Ok, listo, vamos con las últimas tres preguntas y ya con esto terminamos. Acá nos pregunta Julián Ruiz, otro Julián. Jorge, buenos días. ¿Conviene más estudiar cookery en Melbourne, Perth o Tasmania, considerando los cambios migratorios que estamos teniendo? Bueno, entonces básicamente hay que verlo de nuevo en una consulta para ver cómo aplica a tu estado migratorio, a tu situación migratoria aquí en Australia, pero normalmente siempre cuando yo tengo mis clientes, o sea, les recomiendo, ¿no? O sea, el estudiar en una zona regional, ¿no? Da más opciones, pero como también les digo a ellos, no es blanco y negro, o sea, no es que si la persona se va a Tasmania, no es que si la persona se va a Perth, va a tener residencia permanente. Y tampoco es que si la persona se queda en Melbourne, no tiene chance. No, eso es mentira. Podría tenerlos, ¿no? Ujú. Podría tenerlas. De repente, no sé, consigue un sponsor, no sé, o sea, hay otras maneras de repente. Pero obviamente, en líneas generales, se podría decir que se recomienda que se estudie en una zona regional. El estudiar en una zona regional, por ejemplo, damos más puntos en el sistema de puntaje. También lo hace elegible para la visa 491, que es una visa adicional, ¿no? Que, por ejemplo, las personas que están en Melbourne no tienen acceso porque Melbourne no es considerado regional. La visa 491 es una visa regional, por ejemplo. Entonces, como que tiene más opciones la persona que se va a una zona regional. Listo, perfecto. Acá Julián también nos hace como énfasis en la parte del sponsor y pues también recordarles que en el canal de YouTube, también el último video que montamos en el canal es un video con Jorge en donde hablamos todo, todo, todo sobre la visa del sponsor. Ahí pueden ver cuánto tiempo se demora, pueden ver también los requisitos generales que tiene que tener el empleador, los que tiene que cumplir también el empleado y ya pues eventualmente para ampliar información pues ya como más en detalle, pues las citas personalizadas que las estamos viendo en este momento en la pantalla proyectada. Seguimos entonces por acá ya con la penúltima pregunta. Mi esposo trabaja como support worker y tiene certificado 3 en esto. La jefa le ofreció el sponsor, pero la empresa está más enfocada en disability, no en age care. Pero la jefe está abierta a hacer lo que sea necesario para ayudarnos. En la empresa hay un par de clientes mayores. Necesitamos ayuda y orientación para saber qué hacer, ya que la jefa está esperando cuál es el siguiente paso. Queremos saber si es posible por Labor Agreement o si se debe esperar por zona Dama en Adelaide. Definitivamente una cita migratoria, mejor dicho, para allá, diría yo. Sí, sí, yo creo que sí. Listo. ¿Ella vive en Adela? ¿Ella vive en Adela? No nos, así, pues sí, porque mencionaron zona Dama en Adelaide, me imagino que sí. Ya. Ujú, Listo. Entonces, sí, pues, recomendación, tener una cita migratoria urgente. Como ujú. les decía, que está en pantalla pues la información. Esto es muy positivo, pues que el empleador esté dispuesto a darnos el sponsor es muy bueno, pero como les decía, hay que revisar los requisitos de que si cumplan, entonces como con las condiciones para poder aplicar. Y por acá tenemos a Juan Mario Torres Quimbaya. ¿Cuál dirían ustedes es la evidencia más fuerte si uno quiere unirse a su pareja que adquirió una visa hace más de 2 años, pero llevamos viviendo juntos desde hace 1 año y medio? Es Eh, básicamente requisitos de visa de pareja. sí, básicamente registrar la relación. Bueno, la visa de pareja se evalúa en 4 aspectos fundamentales, que es el financiero, el social, el compromiso que tiene el uno con el otro y cómo organizan su día a día. Entonces hay que presentar muchos, no muchos, pero varios documentos, no solamente uno, varios documentos. O sea, de la parte financiera, por ejemplo, que han abierto una cuenta bancaria en nombre de los dos, ¿no?
y que la mueven, ¿no? Y cómo organizan sus finanzas, ¿no? Si es que han comprado algún bien, puede ser mueble o inmueble, o sea, no tiene que ser una casa, no tiene que ser un departamento, de repente han comprado un carro, han comprado un colchón, han comprado, no sé, pero evidencias de sus compras, etcétera. Número dos, si la persona tiene una evidencia de que, por ejemplo, viven más de un año juntos, ¿cómo se muestra esa evidencia? De repente, contrato de alquiler, ¿no? Y sus pagos mensuales de ese alquiler. Si en el contrato de alquiler están los dos nombres, hay una evidencia de que viven en el mismo domicilio. Eh, si es posible de repente registrar la relación, ese documento es también muy, muy importante, si pueden registrar la relación con el Estado. Fotos de la pareja, pero fotos de la pareja insertados socialmente. O sea, he visto negaciones de visa cuando las personas solamente presentan selfies de los dos en todo lado. Entonces, yo he visto negaciones donde dice el case officer del Departamento de Inmigración, dice, no creo que ustedes sean una pareja genuina. Ustedes siempre aparecen solos y nunca aparecen en compañía de nadie más. O sea, hay que de repente hacer fotos en grupo en con los familia. amigos, con la familia, de repente si han ido a la playa en grupo, si han ido a un picnic, si han ido a celebrar el cumpleaños de alguien, esas fotos son muy importantes. Viajes juntos, fotos de viajes juntos, tickets aéreos, boarding passes, reserva de hoteles, seguros médicos a nombre de los dos, todas esas cosas son muy importantes. Listo, Jorge, muchas gracias entonces por toda esta información. Yo creo que resolvimos muchas dudas de los parceros, de la gente pues en general acá sobre estos cambios de visa de estudiante, los cambios de la visa de graduado. Entonces yo creo que quedamos pendientes para próximas actualizaciones con esto de la visa de graduado, que todavía no sabemos el tema de la edad, que creo que es una incógnita grande que tienen muchas personas. Cualquier otro cambio, igual pues que se vaya presentando, yo creo que lo vamos informando a la comunidad. Muchas gracias por aceptar la invitación pues de participar en esta charla, en este webinar con toda la gente. No, acá está la información pues como de parasitas, tanto de migración y de estudios. Cualquier cosa estamos entonces en contacto. Muchas gracias, Jorge. Encantado. Hasta otra oportunidad. Listo, nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao.